Soy David Páramo y mi palabra es en firme. Mire, no podemos, no debemos ser omisos a lo que está pasando. Las señales internacionales son francamente malas. Entre malas y muy malas. Déjeme irlo poniendo en dónde están las cosas. Hoy, Estados Unidos y Canadá, como era de esperarse, no llegaron a ningún acuerdo en la negociación del Tratado de Libre Comercio. En lo que ellos están discutiendo, tienen atorones importantes. En materia de lácteos, están en posiciones francamente diferentes. El gobierno mexicano sigue siendo particularmente claro, particularmente pertinente, que mientras no se arreglen temas como los del acero y el aluminio, no podremos pensar en que avance el tratado. Durante esta semana, usted me ha escuchado entrevistar al secretario Guajardo, al subsecretario Baker, y bueno, pues, han dejado claro en este programa que esa es la posición. Por el otro lado, vemos que hoy Donald Trump amenaza con que podría aplicar sanciones adicionales por otros 247,000 millones de dólares a China. Ya van 200, se llegaría a 447,000 millones de dólares. El clima en general, el clima se ve bastante complicado. Veo yo, por un lado, un retroceso de la economía global. Vemos cómo Argentina francamente está en problemas. Hoy hablamos mucho de Argentina, pero no se nos deben olvidar estados fracasados como el de Venezuela o los gravísimos problemas de Brasil. Que aquí déjeme hacer un pequeño paréntesis. Después de ver cómo apuñalan al candidato brasileño, al candidato de extrema derecha, cómo es apuñalado, yo creo que Andrés Manuel López Obrador debería pensarlo y pensarlo muy bien en materia de seguridad. Sería muy grave, no solo para él, no solo para sus allegados, no solo para sus seguidores, sino para todos los mexicanos, incluso los mexicanos que no votamos por él, que fuera víctima de una agresión de este tipo. Él es el presidente electo y es una figura institucional que debe ser protegida. O sea, debe ser protegida porque ya no es solo Andrés Manuel López Obrador, ya no solo es el presidente de Morena, ya no es el candidato, es la figura presidencial, es quien representa el poder máximo político en el país. Entonces, yo sí creo que Andrés Manuel López Obrador debería considerar seriamente tomar las cosas. Entonces, en este entorno también hay signos que no me gustan de la economía interna. Hay algunas cosas en la economía nacional que no me están gustando y no me están gustando verdaderamente nada. Si bien es cierto que la inflación se ubica en 3.62%, la que se mide, que no la general, sino la de largo plazo, esa inflación, la inflación subyacente, se encuentra en 3.62, está totalmente en tendencia. Sin embargo, la inflación general, que esa es la que importa, es la que se ve más, está en 4.90% a tasa anual. ¿Qué pasó? Veníamos de 6.77 en diciembre, bajó los 4 primeros meses del año y se ha empezado a levantar hasta llegar a 4.90, es decir, casi un punto porcentual más de lo que tenía, de lo que es la meta de Banco de México. ¿Qué significa esto? Significa que la economía mexicana está enfrentando inflación, que está enfrentando un repunte de la inflación, y al analizar qué se va a hacer con el repunte de la inflación, es donde comenzamos a entrar en situaciones no solo complejas, sino muy complejas de cómo se va a enfrentar. Uno de los principios de la crisis argentina fue que la inflación se empezó a salir de control y que no se tomaron suficientemente rápido, suficientemente bien las medidas adecuadas.
Hoy vemos que esas medidas que se tomaron, esas medidas con las que Argentina no pudo enfrentar bien la inflación, resultaron francamente ruinosas. Hoy, donde estamos parados es en que la inflación está subiendo. Yo tengo claro que Banco de México deberá seguir subiendo la tasa de referencia. En estos días entrevisté a Marcos Martínez esta misma semana, aquí en este programa, al presidente de la Asociación de Bancos de México, y decía Marcos Martínez que el crédito lleva 17 años creciendo a 2 dígitos, algunos muy destacados, como el de pymes a tasas superiores al 100%, y que la competencia había generado que, por ejemplo, durante el sexenio, la tasa de interés de los créditos hipotecarios hubiera bajado 1% en promedio, gracias a la competencia. Sin embargo, si siguen subiendo las tasas, que han subido más de 4.5 puntos porcentuales en un lapso verdaderamente corto, se va a ir a empezar a cerrar el diferencial, se va a ir a empezar a cerrar el spread, y en la medida que ese spread se vaya cerrando, pues veremos mayores tasas de interés. Si suben las tasas de interés, lo primero que pasa es que los proyectos productivos se vuelven más complicados y la economía comienza a desacelerar. No podemos, no debemos ser omisos, no debemos distraernos de un entorno complicado, muy complicado internacionalmente, y los efectos que está teniendo. Crisis en los mercados emergentes, una mayor tensión comercial, que es claro que este agravamiento de la tensión comercial generará cada vez más y más y más problemas, una retracción del comercio que ya se siente. ¿Y cómo la vamos a enfrentar? Andrés Manuel López Obrador esta misma semana, ahora que estoy haciendo un recuento semanal, dijo que el país era mejor que hace 6 años. Sí. Y yo digo, y lo digo con toda claridad, es más, esto es también de las que tienes que guardar para que luego no cueste trabajo buscarlas. El país es mejor. No es aceptable que el nuevo gobierno quede abajo de los números, quede abajo de estos números. No es aceptable. No es aceptable. Ya llegamos aquí. Tenemos que partir de aquí. Si el país es mejor que hace 6 años, grave sería que dentro de 6 años el país no sea mejor. Y estoy hablando de crecimiento económico, y estoy hablando de niveles de bienestar, de justicia, de igualdad, de integración. Tenemos que enfrentar problemas muy serios en la región sur-sureste, y yo no creo que se arreglen bien con sainetes como el de Manuel Velasco. Sí, el gobernador de Chiapas, que ha sido desastroso. Lo más destacado en materia económica en Chiapas es que la pobreza ha crecido, cuando la pobreza en general ha disminuido en el país. Tenemos que tener menos Chiapas y más Querétaro, menos Chiapas y más Aguascalientes, menos Chiapas y más San Luis Potosí, menos Chiapas y más Quintana Roo. Eso es lo que genera justicia. Eso es lo que genera mayores niveles de bienestar. ¿Cómo vamos a enfrentar esta coyuntura a partir del 1 de diciembre? Esa es una gran duda. Vemos algunas señales muy positivas. Algunas señales que a mí me parecen tranquilizadoras, que me parecen calmantes en gran sentido, como que hasta hoy no he oído una sola declaración que me parezca absurda, que me parezca equivocada en materia económica. Que de repente sí cuesta trabajo cuadrar los números, sí. Que de pronto podría parecer que en este cuadrar de los números pues, van a tener que enfrentar problemas también. Pero parecería, al menos por lo que se ha oído hasta hoy, cuando uno oye a Gerardo Esquivel, que está planteado como subsecretario de Ingresos, decir, oigan, si no hay dinero, no va a haber tantos programas, ¿eh? Si no hay dinero, los programas van a... Eso está bien, pero también me preocupa cómo están pensando en recortar. Hoy, en mi columna en el periódico Excelsior, publicaba estas versiones donde pues, están reclutando a gente que ya no tiene hijos, jubilada, para que gane entre 60 y 80 mil pesos. Eso no me parece necesariamente ni bueno ni malo. Pero sí versiones de que se piensa despedir al 70% del personal de confianza de dependencias como Hacienda o de Economía. ¿Qué pasa si en este recortar se recortan funciones vitales?
se recortan puestos fundamentales. ¿Qué pasa si en este recortar, si en este buscar recortar? Sin embargo, hasta el momento suenan más o menos razonables. Me preocupa la visión de algunos, como Javier Jiménez Espriu, el secretario de Comunicaciones y Transportes, que dice que para qué tener un aeropuerto nuevo si tenemos 60 millones de pobres. Pues, ¿para qué tener un tren? ¿Para qué tener escuelas? ¿Para qué tener todo si tenemos 60 millones de pobres? La única manera de acabar con la pobreza, usted se la sabe, es generando riqueza. Y cuando alguien me dice, oye David, cuando te oigo decir eso es una obviedad, pues parece que no de repente para los diseñadores de políticas públicas, parece que no para muchos que están en el gobierno. ¿Cómo se acaba la pobreza? Generando riqueza. ¿Cómo se acaba la sed? Tomando agua. Así es de sencillo. Así es de sencillo. Es más, déjeme jugar con una figura ahorita que le decía tomando agua. Uno puede decir, tengo sed. ¿Cómo enfrento la sed? Tomando algún líquido. A ver, ahí es cuando de repente se distorsionan las políticas públicas. Pero ¿qué pasa si el líquido que usted se toma es muy azucarado? Le da más sed, ¿verdad? ¿Qué pasa si el líquido que toma tiene alcohol? Le da más sed, ¿verdad? ¿Qué pasa si el líquido que toma es un refresco con gas? No le quita la sed. Lo que tiene que tomar es agua. Y a veces así es como se diseñan las políticas públicas. A veces así es como terminamos viendo que nos metemos en problemas y en problemas verdaderamente graves. ¿Cómo se va a enfrentar el entorno internacional? El entorno internacional siempre es complicado, siempre es malo, siempre está en condiciones francamente graves. Pero ¿cómo enfrentarlo? Hemos enfrentado crisis en muchos años de la historia de este país. Algunas las hemos enfrentado mal y otras las hemos enfrentado con excelencia. Yo diría que de 1995 para acá, los problemas externos los hemos enfrentado bien. Y es responsabilidad del nuevo gobierno, es responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador y quienes están con él en su administración, es responsabilidad de ellos que no perder lo que hemos construido. Poco, mucho, como usted le quiera llamar. Pero lo que hemos construido los mexicanos a lo largo de los últimos años es valiosísimo, porque es el esfuerzo y es el sacrificio de todos los mexicanos. Es el sudor, es la abnegación, es la dedicación de la gran mayoría de los mexicanos. No se puede, bueno, más bien, no se debe perder lo ganado. Habrá que poner especial atención en cómo se van a enfrentar los problemas, en cómo se van a tomar las decisiones, porque justo ahí es donde está el meollo del asunto. No que va a haber problemas internacionales, no que habrá retos, no. Déjeme usar la figura bíblica. En el libro de David dice que todos seremos probados. Y si nos mantenemos leales y fieles a nuestras convicciones, seremos 10 veces mejor que el mejor. Así es como debemos ser. Mucho o bueno, Daniel y sus amigos, era lo que tenían. Se aferraron a eso y resultaron ser 10 veces mejor que el mejor. Eso es lo que tenemos que hacer, aferrarnos a lo que hemos hecho bien como país. Esta es mi palabra y es en firme.